y hemos estado hablando de la fe y creemos, amén, que ese es, por decir, la moneda que Dios nos ha regalado para poder adquirir, para poder tomar, para poder accesar donde quiera que nosotros queramos, siempre convencidos de que sea para la gloria y la alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que una vez más le vamos a hablar a tu fe, porque yo creo que tienes una medida de fe y que Dios quiere que eches a andar, eches a pelear, eches a poseer esa fe que Él te ha regalado. Amén, así es. Así que sabemos que todos ustedes que nos están viendo en esta hora saben, porque la mayoría de las personas sabemos que tenemos fe. Es más, a la mayoría de repente no sabemos el verso de la Biblia donde se encuentra la definición de la fe. Usted va a decir, oh sí, es Hebreos 11:1, rapidito lo sabemos. De repente cantamos cantos, alabanzas que nos hablan de la fe. Entonces todos estamos familiarizados con la fe, sabemos que hay una medida de fe porque bíblicamente así nos lo enseña el Señor. Pero entonces aquí el detalle es, ¿por qué si sabemos que tenemos fe, si no sabemos la definición bíblica de la fe, si sabemos que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno? Entonces, ¿por qué no recibimos los milagros? ¿Por qué no recibimos la respuesta? ¿Por qué no vemos que esa puerta se abra? ¿Por qué no vemos la sanidad que hemos estado orando, la sanidad que hemos estado esperando? Entonces, yo sé que usted que nos está viendo se hace todas esas preguntas. Amén. Porque sí sabemos que hay fe, pero a veces nos preguntamos por qué entonces la medida de fe o la fe que tenemos no produce el milagro, no provoca el milagro. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco acerca de eso, de lo que el Señor nos enseña en su palabra, qué tenemos que hacer para que la montaña se mueva, porque el Señor bien lindo en su palabra nos dice, y de hecho lo vamos a leer. Así que si usted tiene una Biblia, lo vamos a invitar que vaya al libro de Marcos capítulo 11 y vamos a leer 2 versos que son poderosos. Así que preste atención, porque aquí el Señor nos da claves, ¿verdad?, que usted y nosotros tenemos que saber para poder recibir esos milagros que esperamos. Entonces, el libro de Marcos capítulo 11, verso 23 y verso 24, dándole gloria al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, este es Jesús hablando, y dice cualquiera que dijere, preste atención a palabras claves que hay en estos 2 versos, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, dice, en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga, dice, será hecho. Preste mucha atención. Y el verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 2 versos que nos enseñan principios maravillosos, que nos hablan de claves, de cosas que nosotros tenemos que hacer para poder provocar ese milagro, para poder provocar, como dice ahí, ¿verdad?, que el monte se mueva, que la enfermedad se vaya, que la puerta se abra, que el milagro suceda, que lo imposible se pueda volver posible en su vida. Amén. Mire qué maravilloso, me encanta, porque aquí Dios no dice solo ciertas personas, sino que cualquiera, escuche bien, o sea, no está haciendo distinción, no está haciendo excepción, al contrario, nos está incluyendo a todos aquellos que le podamos creer, que podamos confiar en Él. Dice: yo te doy acceso para que puedas poseer, para que puedas tomar, para que puedas adueñarte de lo que a ti ya te pertenece. ¿Por qué? Porque sencillamente yo creo que Dios ya nos lo entregó. Entonces yo creo que Dios quiere que usted se dé cuenta de que Él nunca lo ha excluido. Al contrario, Él lo ve a usted como un hombre, como una mujer de fe. Y todo lo que yo creo que Dios quiere y anhela para cada uno de nosotros es que nosotros nos demos cuenta de que sí podemos en Dios, y de que eso, todo lo que nosotros necesitamos está, ¿sabe qué?, accesible para cada uno de nosotros, pero lo vamos a hacer a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Así que yo creo y estoy convencido de que usted tiene fe. ¿Y por qué dice usted: no, yo no tengo fe, yo no veo nada? Porque muchas veces eso es lo que el enemigo nos ha hecho creer. ¿Sabe? Yo creo que usted tiene fe porque la Biblia así lo ha establecido, de que a cada uno de nosotros Él nos ha dado
Una medida de fe. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ejercitar esa medida de fe, ponerla a creerle al Señor. Pero como decía mi esposa, y hago énfasis en esto, muchas veces quizás usted dice, no, a mí se me ha hablado de la fe, yo sé la definición de la fe y yo sé en qué forma tendría que moverse si así tuviera, pero yo no estoy viendo nada, entonces no tengo fe. Déjeme decirle que en este pequeño pasaje que acabamos de leer, estos 2 versos encierra 4 cosas que le queremos compartir a usted, que yo creo que van a ser de bendición y que a partir de este momento su visión hacia la fe, sabe, su perspectiva hacia la fe tendrá que ser transformada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque yo creo que Dios quiere que sepa de que usted sí tiene fe y que de repente no es la fe que usted pensaba tener, pero que es la fe que Dios estableció, y con que sea la fe que Dios ha establecido, esa fe tiene el poder para mover cualquier circunstancia. Amén, así es. Así que volviendo ahí a esos 2 versos, preste atención. Hay 4 cosas que nosotros podemos notar y se las queremos compartir en esta hora. Y número 1, ahí en el verso 23, es que la fe es hablar, es declarar, es creer diciendo todos los días que aunque todavía no lo veamos, nosotros lo tenemos que decir que ya está hecho, porque así nos dice el verso 23, dice, cualquiera que dijere, eso es la primera cosa con que empieza, ¿verdad? A este monte quítate y échate en el mar. Y entonces viene la segunda, dice, y no dudare en su corazón, sino la tercera cosa, note usted, creyere, dice que será hecho lo que dice. Entonces mire bien lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, para tener una fe que provoque que las montañas se muevan, tenemos que hacer estas cosas, tenemos que hablar, tenemos que declarar. Hay gente que dice, yo estoy llena de fe, pero cuando usted los escucha hablar, solo cosas negativas dicen. A veces dicen, yo sé que Dios me va a sanar, pero cuando habla con la gente, oh, me voy a morir de repente, entonces como que no concuerda la fe con lo que hablo. Y para que esa fe pueda ser efectiva, lo que yo digo tiene que ser igual a lo que yo creo, tiene que ser igual a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces hay que hablarlo. Hay que, dice la Biblia, no dudar, hay que creerlo, y me gusta porque en el verso 24 nos da otra clave, hay que pedir en oración. Hay que pedir en oración, o sea, hay que perseverar en esa petición, en esa oración. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un mundo donde el enemigo nos hace que hagamos todo lo contrario, que hablemos negativamente, nos hace que dudemos, nos hace que no creamos, que hay incredulidad en nosotros, y nos hace también, ¿verdad?, de que desistamos en la oración, dejamos de pedir, dejamos de ir a la presencia del Señor. Y el Señor aquí nos está enseñando que para que nuestra fe pueda ser efectiva tenemos que hacer estas 4 cosas. Hablar lo que el Señor dice, ¿verdad? No dudar, creer, y tenemos también que perseverar en la oración. Entonces, basado en estas 4 cosas, nosotros les vamos a dar varios ejemplos en la Biblia, varios principios que el Señor nos enseña para que usted que nos está viendo y que estaba esperando un milagro y que de repente todavía no lo había visto y usted se estaba preguntando ¿por qué no lo veo si yo tengo fe? Entonces el Señor, yo sé que nos va a hablar en esta hora y vamos a aprender algo especial. Amén. Entonces deberíamos comenzar porque nuestro lenguaje fuese transformado, que nuestro lenguaje continuamente proclame las cosas que no son como si fueran. Yo creo que Dios ya me bendijo, pero en la tarde no veo la respuesta, entonces digo yo, es que hablo por hablar, me han enseñado a proclamar, pero todavía no estoy viendo. ¿Sabe? Tenemos ejemplos en la palabra del Señor de hombres que proclamaron fe, proclamaron victoria, proclamaron ensanchamiento, proclamaron la gloria de Dios, y aunque por ciertos espacios, lapsos de tiempo, ellos no veían, ellos siguieron proclamando fe. Porque yo quiero que te des cuenta de que hay una sola fe. Así dice la Biblia, una sola fe, pero esa fe puede operar en diferentes dimensiones, puede operar de diferentes maneras, porque tú de repente estás creyendo de que Dios no te responde y que tú no tienes fe porque empezaste a creer hace un tiempo atrás y no estás pasando nada. Te ponemos como ejemplo al padre de la fe. Porque a veces se nos ha hecho creer, amada mía, de que si oramos hoy y no pasa nada mañana, es que no tenemos fe.
Pero la Biblia nos enseña de que esa es una farsa, de que muchas veces el enemigo nos hace creer. Por ejemplo, Dios llama a Abraham, al que la Biblia llama padre de la fe, y le dice que salga de su tierra, de su parentela, y que camine hacia el lugar donde Dios lo va a llevar. Abraham empieza a caminar en fe, escucha la voz de Dios, empieza a caminar en fe, pero si usted ve y va a la Biblia, usted se va a dar cuenta de que Abraham no vio el milagro de la noche a la mañana, como a nosotros se nos ha enseñado a veces, porque entonces si no vemos el milagro hoy, es que Dios no está con nosotros, o lo peor es que nosotros no somos de fe. Bíblicamente tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe, y dices, entonces ¿por qué no he visto el milagro? Algo que hablábamos con mi esposa, y es que Dios a veces ve Dios no a veces, siempre Él ve la capacidad que hay en ti, y si Él cree y Él ha visto capacidad en ti para saber esperar en Él, y Él puso ese tipo de fe en tu espíritu, en tu corazón y en tu ser, que tienes la fe para esperar, no para cuestionarlo, no para decirle tú no estás conmigo, sino que tienes ese tipo de fe que tuvo Abraham, que aunque no veía, él sabía que fiel era Dios el que le había prometido para ver sus promesas, y en ese tipo de fe Dios le dio la capacidad para esperar, la capacidad de confiar, la capacidad de aferrarse, aunque de repente venían dudas, venían inseguridades a su ser, pero él decía, pero es que fiel es el que me lo prometió. Y ese es el mensaje de esta hora, de que tú te des cuenta de que es fiel aquel que te prometió que te iba a sanar, pero tú dices, yo ya tengo bastante tiempo de estar creyendo de que me va a sanar y no estoy viendo la respuesta. Déjame decirte que Dios lo que promete lo cumple, y antes de lo que tú te imaginas, el milagro se da. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer Abraham para que ese milagro se diera? Recibe la palabra, la obedece, y aunque no veía, el hombre seguía caminando. Este hombre nunca dice la Biblia que se paró y vio hacia atrás y dijo, Dios no está conmigo, yo regreso donde estaba. No, nunca pensó en eso. Dice que él entendió que fiel había sido el Dios que le había prometido, y ese Dios que le había prometido le cumplió la promesa que le había hecho. Entonces de repente tú tienes ese tipo de fe, una fe que no se echa para atrás, una fe que aunque no vea hoy, dice, yo creo que ese milagro va a pasar. Y entonces ese tipo de fe Dios te la ha confiado a ti, y de repente el enemigo te está diciendo, no, tú es que no tienes fe, o Dios es que no está contigo. Mentira, Dios sí está contigo, pero Dios puso esa fe, ese tipo de fe en ti, y Dios ve la capacidad que hay en ti, y que aunque estés pasando por la tormenta, tú tienes fe y tienes convicción de que esa tormenta Dios la manda a que se calme, y se calma. Estás de repente en el peor huracán de tu vida, pero tú tienes la fe de que Dios le dice al viento que deje de soplar, y el viento deja de soplar. Entonces, si eres un hombre, si eres una mujer de fe, y yo creo que estás a punto de ver algo maravilloso, porque yo creo que este es el día que Dios hizo para que tú y yo nos unamos y avivemos nuestra fe, y que digamos, de verdad, yo he estado esperando, hoy una vez más voy a poner a expectar esa fe, porque yo creo que hay un milagro que está a punto de desatarse, y ese puede ser tu milagro, mi milagro, si nosotros así lo creemos. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Abraham creyó esperanza contra esperanza. El hombre de repente miraba que pasaban los días, los meses, los años, como de repente usted que nos está viendo y se identifica y dice, yo desde hace tiempos estoy pidiendo por una petición y aún no veo la respuesta. Y sabe, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir haciendo es creyendo y esperando, así como lo hizo Abraham. Esa es una fe que espera hasta que el milagro suceda. Como decía el pastor hace unos minutitos, ¿verdad? Este hombre no dudó, él siguió caminando, él siguió avanzando, él estaba convencido del que se lo había prometido, era fiel, era verdadero. Amén. Igual la promesa, nosotros de repente no sabemos qué el Señor le ha prometido a usted, quizás todavía no lo ha visto y ha pasado mucho tiempo, pero hoy Dios nos trajo a este lugar para decirte que sigas esperando, que sigas creyendo, que sigas declarando que ya está hecho en el nombre de Jesús, que lo sigas presentando en oración, porque fiel es el que también
se los prometió a ustedes y nos lo ha prometido a nosotros. Amén. Y estamos convencidos de que si tú te mantienes caminando hacia la dirección donde Dios te dijo que caminaras, hacia donde Dios te quiere llevar, yo estoy convencido de que tú y yo somos esos candidatos para Así ver es. a Dios operar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Así que si el enemigo te había hecho creer, ya pasó bastante tiempo y no viste el milagro, no lo vas a ver, yo creo que si ya pasó bastante tiempo, estás más cerca de Amén. contemplar esa victoria, estás más cerca de poder exhibir ese milagro y decir, confié en Dios, esperé en Dios y Dios lo hizo. Entonces, ¿qué te queremos decir con esto? Si tu fe es ese tipo de fe que Dios te ha confiado, una fe que tiene la capacidad para esperar en Dios sin cuestionarlo, yo estoy convencido de que estás a punto de experimentar ese milagro, y en el nombre de Cristo Jesús, en fe lo desatamos y creemos que este es el día que Dios hizo para tu casa, para los tuyos, que este es el día que Dios hizo para manifestar su gloria a favor de los tuyos, y que todo el tiempo que de repente ha pasado y que tú pensaste que era en vano, nada de ese tiempo queda perdido, nada de ese tiempo ha caído al suelo sin que Dios, escúcheme bien, lo valore. Así que yo creo y estoy convencido de que hoy es el día que Dios hizo y que Dios da la orden para que todo el dolor se convierta en gozo, toda la tristeza se convierta en alegría. Amén. Que donde había, sabe que un diagnóstico de mentira, Dios te da un testimonio de la Amén. verdad que Él es. Amén, amén, lo creemos. Y usted que está viéndonos en esta hora, pues también créalo en el nombre Amén, de en Jesús. el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando para que su fe sea avivada en esta hora y podamos recibir esos milagros que hemos estado esperando. Entonces vemos el caso de Abraham, les estamos hablando, fue un hombre que tuvo que esperar para poder ver su milagro, pero al final esa montaña se movió. Amén. Al final, ¿verdad? Ellos celebraron, ellos tuvieron gozo junto con su esposa, ellos lo que más anhelaban era un hijo y el Señor se los dio. Entonces vemos como una fe que espera el tiempo del Señor provoca que la montaña se mueva. Ahora, a veces nos preguntamos, yo no sé si usted que está del otro lado se ha preguntado en algún momento, ¿por qué hay veces o hay personas que nos toca esperar para poder ver un milagro y hay otras que el milagro sucede instantáneamente? Porque en esta tarde nosotros vamos a orar al final por todos ustedes, vamos a orar por sus milagros, vamos a orar por sus respuestas, y de repente va a pasar que usted recibe esta palabra, usted la cree, usted dice amén, pero quizás algunos de los que nos están viendo van a ser de los que les va a tocar esperar un periodo de tiempo para ver el milagro, pero de repente van a haber otros que hoy mismo van a ver la respuesta, hoy mismo el Señor va a hacer que eso que para usted era imposible se vuelva posible. Entonces, en la Biblia también nos da ejemplos el Señor de este tipo de fe que también, ¿verdad?, ha sido depositada en algunas personas que inmediatamente reciben lo que están pidiendo. Amén. Y hablábamos de eso en casa con mi esposa, y yo le decía, amor, ¿cómo está esto? Porque hay personas que tienen fe, pero tienen que esperar un lapso de tiempo, y hay personas que tienen fe y en el instante reciben el milagro. Y le preguntábamos al Espíritu Santo y le decíamos, Espíritu Santo, tú todo lo conoces, tú todo lo escudriñas, ¿qué está pasando? Y el Espíritu Santo contestó a nuestras vidas y nos hizo ver este punto, y se lo compartimos y esperamos que usted lo valore, que usted lo reciba. Y es que el Espíritu Santo nos mostraba una gran realidad, y es que Dios ha puesto una capacidad en cada uno de nosotros, y hay gente de que si Dios no le hace el milagro hoy, esta gente se pierde. Esta gente se vuelve incrédula, se vuelve atea. Entonces Dios dice, bueno, yo te amo tanto y no te quiero perder, que no es que lo mereces más que el otro, pero es que te amo y sé que de repente tu capacidad para esperar en mí no es la que tiene aquel otro. Entonces Amén. Te desato el milagro, pero Dios a todos nos ama por igual, a Dios a todos nos quiere entregar la victoria. Pero note bien, un milagro que es desatado hoy, escuche bien esto, motiva a de repente a los demás para que sigan creyendo, los desafía a creer, pero de repente también la otra persona que tiene 5, 6, 7, 10 años esperando por un milagro y no se da por vencida, entonces una fe que igual Dios la está usando como para decirte, mira aquel que todavía no ha visto lo que tú ya vistes y él no se ha dado por vencido. Amén. Él sigue creyendo, él sigue perseverando. Entonces Dios usa, es una sola fe, pero dos dimensiones podemos decir, donde una que al instante
provoca, pero es que esa fe está a punto de que si no pasa, se pierde, y la otra no, sigue firme, sigue confiando. Entonces Dios a todos los ama por igual. Dios ha puesto este tipo de fe. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 15, del verso 21 al verso 28 experimentamos algo maravilloso. Dios habla de la fe de un cananeo, de una mujer cananea, donde vino a Jesús, y escuche bien, Jesús dice que por un momento la ignoró, no le respondió. Los discípulos incluso le dijeron: despídela, mira que da voces tras nosotros. Y Jesús le contestó de esta manera, diciendo que él no era enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice que entonces los discípulos estaban medio molestos porque esta mujer no paraba de decir: Hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús le dijo: sabe, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero dice que esta mujer agresiva le dijo, ¿sabes qué? Le dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y me impacta porque Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y al mismo instante dice que así como aquella mujer creyó, sabe que su hija fue libre de todo aquello que la atormentaba. Amén. Entonces volvemos y ponemos este ejemplo. A Abraham le toca esperar esta mujer, sabe que era una mujer que de repente había intentado mucho de todo y había visto a Jesús como la opción para recibir el milagro, pero si no pasaba el milagro, ella lo iba a seguir intentando por otro lado. Entonces Dios ve una oportunidad para marcar a alguien que ha venido desesperado a él y hacerlo ver de que aún aquellos que habían andado perdidos, que habían estado en pecado, si vienen a él, él les puede hacer el milagro. ¿Cuál es el propósito de hacer ese milagro instantáneamente? De que esa persona no siga más en la ignorancia, de que esta persona no siga más en el pecado, de que esta persona no busque más libertad en el pecado, sino que la busque en Cristo Jesús. Señor. Pero Abraham es el que representa aquel que está convencido, aquel que no se mueve, aquel que está firme, aquel que mire o no mire el milagro, está convencido de que Dios lo va a hacer en cualquier momento. Entonces así nos ministraba el Espíritu Santo en esta tarde, donde Dios nos ama a todos, quiere hacernos el milagro a todos, pero de repente hay momentos donde hay gente que si no lo ve va a buscar otras opciones, y Dios dice: en mi amor y en mi misericordia yo no quiero que te pierdas, te voy a dar el milagro para que te alinees al propósito que Él estableció. Amén. Entonces, si se dan cuenta, estamos poniéndole estos ejemplos porque hacen referencia a lo que leímos en los primeros dos versos al inicio del programa, ¿verdad? Abraham, por su lado, pues es un hombre que no dudó, sino que esperó y caminó y avanzó hasta que la montaña se movió y hasta que pudieron tener la victoria. Y por otro lado estamos viendo esta mujer que al instante recibe su milagro, pero esta mujer habla fe. Eso fue lo que tocó el corazón del Señor, no se quedó callada, aunque la querían callar los discípulos, aunque Jesús le respondió así un poco duro, ella habló fe, y por esa fe, por hablar fe hasta el último momento, entonces ella, ¿verdad?, recibe el milagro, su hija recibe el milagro. Entonces le venimos a hablar a ustedes porque están estos diferentes casos. No es que no tiene fe y que por eso aún no ha visto el milagro, sino que de repente pues el Señor tiene un trato especial con cada uno de nosotros. A unos nos hace esperar para ver la respuesta, a otros se las da inmediatamente. La cosa es que la fe la mantengamos firme hasta que hagamos que esa montaña se mueva, hasta que esa enfermedad sea sanada, hasta que ese hijo pueda regresar a los pies del Señor, hasta que ese esposo pueda ser transformado. Amén. No sabemos cuál es el caso suyo, cuál es la oración, cuál es el milagro que está esperando, pero, ¿verdad?, en el nombre de Jesús el Señor nos dice: hablen fe, ¿verdad?, y esperemos en Él, creamos, no dudemos. Amén. Crea que ese vientre que el diablo había hecho creer que no iba a dar a luz, da a luz en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que todo espíritu estéril, hostil, difícil, sabe que se había adueñado, querido posesionar de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, creemos que no tiene poder alguno sobre su cuerpo, porque su cuerpo lo proclamamos como templo y morada del Espíritu Santo, y creemos que esta palabra está cayendo en tierra fértil,
en Amén. tierra que produce para la gloria de Cristo. Y si usted tenía una idea de que usted no tenía fe porque quizás estuvo en la iglesia, oró varias veces y no pasó nada, entonces creo que hoy es el día que Dios hizo para bendecirle. ¿Aló? Tenemos una llamada. Bendiciones, buenas tardes. Hola, Díganos, le escuchamos. hola. Sí, bendiciones, hija, le escuchamos. Amén, estamos hablando de que Dios... Sonia, Bendiciones, díganos. Parece que se fue la llamada. Estamos convencidos de que Dios, sabe, ha puesto una medida de fe Amén. y juntamente con esa medida de fe ha puesto capacidad en cada uno de nosotros. Así Y yo es. creo que esa capacidad es para que nosotros sepamos usar esa fe. Y yo creo y estoy convencido y le hablo hoy, sabe, a todos aquellas que habían dejado de orar, que habían dejado de creer porque no habían estado viendo. Hoy es un buen día para que avives ese llamado, para En que el nombre de avives Jesús. ese ministerio, para que avives esa fe, para que avives la oración, para que avives, sabe, la persistencia que Amén. Dios ha puesto en ti y que te levantes y que te des cuenta de que el hecho de que no habías visto el milagro no significa que de no que va a tú no suceder. tienes fe y que no va a suceder. No, eso habla más bien de que yo creo que Dios confía más en ti de lo que tú puedes confiar en Él. Pero hoy Amén. es un buen momento para que le hables a tu fe y que le digas, hoy vas a empezar a producir en el nombre de Jesús. Hoy te vas a dar cuenta para qué estás dentro de mí y es para hablar positivamente. Entonces yo te desafío a ti que habías dicho ya no va a pasar, que saques esa palabra de tu lenguaje y que Amén. digas todo lo puedo en Cristo que me nos fortalece. En Cristo usted y yo somos más que victoriosos, más que vencedores, y esa es la verdad que yo creo que Dios quiere que proclamemos.